Usted está escuchando Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña presenta ¿Dónde estás? Un espacio al aire para situarnos en dónde nos encontramos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. La gracia de Dios nos basta. Confía en Dios. Nos ocuparemos en conocer a Dios a través de Jesús. Jesús, en ti confío. Alimentemos nuestro espíritu para vivir socialmente responsables y en el día a día reconocer a Dios. Comenzamos. Bienvenidos, queridos y amados de Dios, a este su programa ¿Dónde estás? Mi nombre es Grisel Aralia y les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. En esta ocasión estaremos contemplando los misterios dolorosos del Santo Rosario y meditaremos el sentido del sufrimiento. Así que quédate con nosotros y vámonos poniendo en manos del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú, llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre todos nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y, con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, dando pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Y bueno, entramos ya de inmediato a nuestros santos misterios dolorosos, que se oran o se rezan los días martes y los días viernes. Miren, tenemos 2 días para rezar las 5 decenas de los misterios dolorosos. Ya estuvimos viendo al inicio del año, de este año 2025, espero que pues esté gozando de salud con su familia y por lo que usted esté pasando, vamos uniendo esta situación en la que usted esté en este rezo del Santo Rosario. ¿Cómo lo vamos a unir nuestro sufrimiento por el que estemos pasando en este momento al sufrimiento de Jesús, a nuestro Redentor? Que por ahí va este asunto de los misterios dolorosos. Usted sabe, ya estuvimos viendo los misterios gozosos que, bueno, nos relatan el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Meditamos y contemplamos la vida de Jesús bebé, la vida de María y pues todas estas citas bíblicas que nos muestran claramente esa felicidad, ¿verdad? Que nos estaban haciendo nuestro Salvador. Después vienen los misterios luminosos, que es prácticamente pues toda la vida de nuestro Señor Jesús cuando iniciaba la instauración del reino de Dios. Empezaba a juntar a sus apóstoles, a sus discípulos y pues va narrando todos esos 5 misterios luminosos, pues el camino que va tomando Jesús, por ejemplo, el primer misterio que es el bautismo de Jesús, ¿verdad? Ya recordábamos, vaya a los otros episodios de esta segunda serie del Santo Rosario, que los vamos a estar contemplando todo este mes de enero, para que usted sepa y pues medite y vaya del hilo con la segunda serie de el Santo Rosario aquí en su programa ¿Dónde estás? Pues ahora estamos ya en los misterios dolorosos y son unos misterios que les voy a contar, les voy a decir algo que prácticamente antes de yo analizarlos para aquí estarlos contemplando junto con ustedes y el Espíritu Santo, antes pues del día a día, esa gracia pues, que se va adquiriendo de hacer el rosario día a día,
pues a mí me costaba mucho y sí, me costaba porque ahora sí ya los medito desde otra perspectiva y a la luz de Dios. Pero me costaba mucho precisamente los días martes y viernes porque decía, ay no, misterios de dolor no me gustan. No me gustan porque son los misterios dolorosos. Pues claro, ¿verdad? No nos gusta recordar cosas dolorosas. ¿Por qué? Porque al recordarlas nos duele la herida. ¿Y qué pasa aquí? Yo quiero que nos adentremos desde antes de que entremos a los misterios del Santo Rosario dolorosos, los misterios dolorosos, perdón. El sufrimiento deja huella en la persona. El sufrimiento deja huella en las personas. Nos deja una huella. Todo sufrimiento, todo momento doloroso nos marca. Es una huella permanente en nuestra vida que la vamos recordando y recordando. Claro que recordamos los momentos alegres también, pero químicamente y neurológicamente los psiquiatras, los psicólogos, las personas que trabajan en la ciencia de la salud mental, pues no nos dejarán mentir que efectivamente lo más difícil de asimilar en la vida es el sufrimiento. Para todos, y todos hemos pasado por ello. Y hay tipos diferentes de sufrimiento. Desde enfermedades, desde muerte de seres queridos, desde un sufrimiento mínimo de cuando, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que hice el examen y no quedé donde quería quedar en la universidad que yo quería. Y eso causó en mí un sufrimiento que va dejando huella. También desde pequeños podemos ser marcados por sufrimientos muy grandes, ¿verdad? Desde un abandono de alguno de nuestros padres o la muerte de alguno de ellos. El sufrimiento mínimo también que pudiera, mínimo entre comillas, porque ningún sufrimiento es mínimo, porque a lo que voy es lo que estoy diciendo, que nos deja marcados. Entonces, un momento traumático, un momento de dolor puede ser tan fuerte que deja una huella psíquica en la persona, una huella permanente en tu memoria. Y nosotros, el ser humano, está hecho para el bienestar. Dios nos pensó nos creó para un estado de bienestar. Pero ¿qué pasa? Entra esta libertad que Él nos da. Nos da como hijos una libertad. ¿Y qué pasa con nuestros primeros padres, Adán y Eva? Que de esa libertad optaron por desobedecer. Algo que se les había dicho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué entra ahí? Entra el pecado, entra ese estar del ser humano, pues ahora sí dirían como de pechito para el pecado, ¿verdad? Para la concupiscencia. Entonces, ahí es donde se alborota todo el asunto de el sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el plan divino, Jesús entra en esa parte. Se hace hombre Dios, se humaniza y Él mismo es nuestro Redentor. Pero para que pudiera pasar todo eso, pues tendría que haber todo un plan, ¿verdad? Un plan en el que participaran pues varias personas, varios elegidos, como es el caso de Nuestra Señora y nuestra Madre María, San José, nuestro padre putativo, padre adoptivo. Entonces, se viene toda una serie de plan divino, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos aquí en los misterios dolorosos? Si el sufrimiento entra por medio del pecado, y entra esa parte de la muerte, el sufrimiento, la muerte, el pecado, la concupiscencia, entonces tendría que haber una redención sobre eso, ¿verdad? Algo que fuera una paga mayor, lo todo. Pues ¿quién podría ser más que nuestro Señor Jesucristo? Dios humanizado. Entonces, si cada dolor, pongámonos a reflexionar esto. Si todos los dolores nos traumatizan,
dejan una huella psicológicamente, o sea, químicamente, neurológicamente, a dimensión química y dimensión neurológica, está demostrado en nuestro cerebro, en nuestra memoria, los dolores, los sufrimientos que padecemos o los traumas, porque hay eventos muy traumáticos que psíquicamente nos van dañando. Entonces, tenemos también que nuestro cuerpo está creado y pensado para el bienestar, pero al entrar estos dolores, estos sufrimientos que nos dejan marcados, también tenemos hormonas y neurotransmisores de la felicidad, como es la serotonina, la oxitocina, la dopamina, y esas no dejan huella. O sea, sí recordamos lo bonito, ¿verdad? Pero no nos dañan, a lo que voy, ¿ok? Se asimilan, es como el cuerpo. Si comemos algo de difícil digestión, nos está molestando ahí y no se va asimilando, el cuerpo no lo asimila, ¿sí? Es decir, no lo puede obtener sus nutrientes y decir, tú vas para allá, tú vas para acá, tú para acá. No, le cuesta al cuerpo. Entonces así psíquicamente, el dolor no es fácil de asimilar. Entonces la hormona del cortisol, que también es un neurotransmisor, pues nos deja huella y va dejando huella. Y esa huella se va quedando marcada a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra memoria. Y fíjense, hay dolores tan grandes que sobre todo cuando se es niño, adolescente, lo que hace la memoria, nuestro cuerpo es tan divino también, trata de voltear. Y no recuerdo ahorita cómo se llaman, amnesia, no recuerdo cómo se llama bien esa amnesia, pero tiendes a olvidar ese evento, ese suceso tan doloroso. Entonces, pero en algún momento de la vida lo recuerdas y te vas o vas quedando con esas secuelas. A lo que quiero llegar es que tengamos esa empatía. Cuando tú tienes un dolor físico, un dolor espiritual, un dolor emocional, de lo que sea, y lo superas o lo estás viviendo, tienes mayor empatía para con el otro, que también está pasando por una situación similar o igual. Entonces, nos da empatía hacia el otro y nos ayuda a decir, yo voy y apoyo a esa persona porque yo ya pasé por ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense, como esa misma huella dolorosa la podemos usar para un bien. Pues así nuestro Señor Jesucristo, su redención, su dolor. O sea, imaginemos ese dolor físico que sintió nuestro Señor Jesús. Y lo contemplamos en cada misterio doloroso. Y por ahí no me dejarán mentir si han ido a algún retiro o han vivido esa experiencia del Vía Crucis, que es en Semana Santa, ¿verdad? Las 14 estaciones que nos van narrando ese sufrimiento camino al Calvario y que se nos hace un nudo. Pero si cada dolor nos deja una huella psíquica, imagínense qué huella de ese dolor marcó a nuestro Señor Jesús. Y sin embargo, vean cómo empieza estos primeros misterios. El primer misterio es la oración de Jesús en el huerto. Y esto lo podemos meditar y contemplar vamos a meditar en esta ocasión Lucas 22, versículo 42. Y le doy lectura, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Jesús iniciaba todo con una oración. Y así fue, y no podía ser de otra manera, el inicio de nuestra redención. Con una oración, dejando y abandonándose a la voluntad del Padre. Porque sin eso no tendría esa fuerza, no tendría ese sí del que hemos venido hablando en todos nuestros programas, ese sí de María, ¿verdad? Ese sí contundente. Y aquí Jesús nos enseña
Ante un dolor, yo oro. Ante una anticipación que se anticipa un sufrimiento, yo voy y oro al Padre. Y le digo, aquí está mi todo, mi salud, mi cuerpo, mi sueño o lo que se haya truncado por el dolor, te lo entrego. Nos da el mejor camino que hay que seguir ante el sufrimiento. Jesús sabía que se avecinaba y él sentía ese temor o esa pues preocupación, pero va y lo entrega al Padre. Yo no quiero esto, o sea, casi diciendo, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, vean lo que nos deja Jesús en este primer misterio doloroso. Y este primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto, la podemos contemplar todos los martes y los viernes, cuando oramos y rezamos, ya sea solos o acompañados, los misterios dolorosos, que nos dejan mucho el contemplar, el ofrecerle ese Padre Nuestro y esas 10 Aves Marías en este primer misterio, que nos ayude a saber asimilar ese dolor por el que tú estés pasando. Llámese enfermedad, llámese traición, fea. Vean esto. Yo veía el video de un padre que sigo en YouTube, Padre Gabriel, creo que es colombiano, y él nos ponía un ejemplo de una pareja, llámese novios o esposos. Si el pecado llega y arriba una infidelidad, ¿quién siente más el dolor? Obviamente ambos, ¿verdad? Y si tienen hijos o si son casados y tienen hijos, pues hasta los hijos también. Pero vean esto, la persona que más sufre es al que le fueron infiel o el que fue infiel. Pues sufre bastante más el que fue infiel porque tiene que enfrentarse a ese dolor de haber lastimado al ser amado. Tiene que enfrentarse al dolor que está sintiendo de haber desmoronado su proyecto de vida en común. Y es un dolor inmenso. Entonces, pero he ahí algo. Ese sufrimiento, si la persona no se acerca y va como Jesús nos lo enseña, en oración y despojado de sí mismo y decir, te entrego todo, Dios, que se haga tu voluntad, él va a cargar con ese peso entonces. Pero si va y lo suelta ante Jesús, ante Dios, ese peso se convierte en un yugo ligero. Y nos lo dice nuestro Señor en las Escrituras. Mi yugo es ligero. Entonces, voy a este ejemplo que les mencionaba, porque esa persona que ocasionó ese dolor al ser amado puede acercarse y entregar todo a Dios en una oración, en un verdadero arrepentimiento, y entonces entrar ambos en un proceso de sanación, de liberación. ¿Pero quién hace eso? Solo Dios. Claro que pueden ir al psicólogo con personas que ayudan a parejas, pero si no entregamos nuestros dolores a Dios, es muy difícil que nosotros logremos cargarlos solos, ¿ok? Entonces, ¿qué contemplamos en este primer misterio, la oración de Jesús en el huerto? Que ante cualquier dolor hay que ir a orar. Ante cualquier acción que vayas a tomar hay que orar. Y por más mínimo que sea, porque nuestros dolores pueden ser algo mínimo de que no me gusta ir a la escuela porque quizá al niño o al joven o a ti ya grande estás pues a lo mejor sufriendo de nervios, ¿no? Y porque algo te marcó en tu vida anterior, en años anteriores, ¿verdad? Entonces, trabajar en esas heridas. El primer paso es alejarme, no de las personas, no de esto, me refiero a alejarme del ruido del mundo.
y decidir concientizarme de lo que estoy sintiendo y soltárselo a Dios en su voluntad. Jesús nos los enseña en el primer misterio. La oración de Jesús en el huerto. Vamos a contemplar el segundo misterio, y el segundo misterio es Jesús, los azotes que recibe nuestro Señor Jesús atado a la columna. Y vamos a contemplar Juan capítulo 19, versículo 1. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Yo no sé si usted por ahí ha visto películas, sobre todo en Semana Santa, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y es como Pilatos pues dice, pues es que no ha hecho nada, pues bueno, lo voy a mandar a azotar para que toda esta gente se calme, vea que ya lo mande a azotar y ya, porque en realidad él decía, pues, o sea, no quería él cargar con eso, ¿verdad? De que él lo había mandado a la crucifixión. Entonces, primero manda a azotarle. Y lo despojan de sus ropas, lo humillan. Y yo creo que actualmente en nuestra vida o a lo largo de la existencia humana, por historia universal, por historia de cada país, etcétera, vemos gente que ha sufrido, gente que han humillado, dígase por salvar, por defender su fe o por causas de independencia de ciertos países, etcétera. Y hay tremendas acciones contra muchas, ha habido tremendas acciones contra muchas personas y que prácticamente les humillan, ¿verdad? Nosotros mismos hemos recibido quizá alguna humillación por una cosa, oye, se recibe una sola humillación por no traer unos zapatos de alguna marca y que te ven y con la pura mirada te sientes humillada de pronto, ¿verdad? Entonces, vean esta tremenda humillación por la que pasó nuestro Señor Jesús. Le despojan de sus ropas y encima le azotan y se burlaban y le escupían. Y él cayó de guardar silencio. Él estaba entregado a la voluntad del Padre. Por el pecado entra ese sufrimiento, pues es una exigencia el sufrimiento para poder vencer ese pecado y redimirnos a toda la humanidad. Vean ese tremendo dolor por el cuerpo de nuestro Señor Jesús, humano totalmente como nosotros, y en todos los aspectos, humillado. En el tercer misterio, que es la continuación de esto que les acabo de leer, pero ahora lo vamos a hacer desde Mateo 27, 28. Mateo capítulo 27, versículo 28. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo, Salve Rey de los judíos. Amén. Entonces, vea, querido y amado de Dios, este tercer misterio doloroso de nuestro Señor Jesús, la coronación de espinas. Ante burlas, ante humillaciones, le colocan esa corona de espinas que va a venir a dañar todo su frente, su cabeza. Imagínense ese tremendo dolor al ponérsela de un hombre fuerte que se la puso no con cuidado, sino, perdone la expresión, pero la puso así, de un sopetón. ¿Cuánto dolor habrá causado? Y no eran espinas ligeritas como los de una rosa. Si nosotros cuando una rosa nos pasa a traer el dedo, nos duele, nos sangra. Eran unas espinas gruesas en la cabeza del Rey de Reyes, pero bajo una humillación haciéndolo, ¿no? Entonces,
nos vamos ahora con el cuarto misterio, que el cuarto misterio es Jesús con la cruz a cuestas. Y esto lo vemos y lo podemos contemplar muy bien cuando es el momento del Vía Crucis. El Vía Crucis también es otra forma de orar y de contemplar todo este dolor físico, humillaciones y todo por el que pasó Jesús para nuestra redención. Jesús va camino al Calvario, caminando, cargando su propia cruz y en donde va a ser crucificado. Y en el camino se encuentra muchas miradas. Y una de ellas es la mirada de su madre. Y ya hubo un capítulo atrás en la primera serie sobre específicamente este hecho, este tema. Jesús se encuentra con su madre. Pero también Jesús en este camino al Calvario, Jesús con la cruz a cuestas, también se encuentra a la Verónica, que le limpia su cara con un manto y se queda estampada la imagen de nuestro Señor Jesús. Y también se encuentra con diferentes personas que seguían insistiendo en crucifícale o diciéndole otras cosas. Y si lo tomamos al día de hoy, Jesús camina en medio de nosotros y va camino al Calvario igual como en aquella ocasión. Porque hay gente sorda, gente muda, gente que no quiere ver, gente que no quiere ser encontrada. Pero hay de ellos. Hay gente que va llorando y ante sus mismos dolores se lamenta de que ve a Jesús como va caminando camino al Calvario. Mujeres llorando, pero que eso no aporta nada. Perdón que lo diga así. Pero el sufrimiento, para que nuestro sufrimiento sea unido al sufrimiento de nuestro Señor Jesús, tenemos que entregarlo, hay que entregarlo y saberlo vivir. Es decir, ¿cuál es tu dolor actual? No te quedes pensando nada más en cuánto te duele, porque eso es fácil. Victimizarnos es fácil, quedarnos pensando, ay, es que yo padezco, es que yo sufro de esta enfermedad. Perdón la expresión, pero no nos apropiemos de las enfermedades en primer lugar, ¿verdad? Yo sufro y ahí me la vivo toda la vida diciendo yo sufro de esta enfermedad. Pero nuestro corazón se endurece, nuestro corazón le da la espalda a Dios. Ay, pero ¿por qué me pusiste esta enfermedad? ¿Y qué estoy quejándonos o volviéndonos amargados ahí, peleando con todo mundo? Porque yo estoy enfermo. O no digamos enfermo, digamos ya otra situación de dolor. Cada dolor es importante que lo llevemos a la oración y que no lo dejemos que haga huella y que esa huella agarre costra y que se haga una herida más grande. Hay que llevarla a Dios y no quedarnos pensando en nuestro dolor, en qué nos duele, sino más bien en cómo voy a unir ese dolor que estoy viviendo, que me ha tocado vivir, unirlo al dolor de nuestro Señor Jesús, unirlo a ese dolor por el que Él pasó, que fue el mayor dolor y que nos enseña que ante todo Él se mantenía y se volvía a poner de pie. Y no se quedaba pensando en me duele, sino en el propósito. Todo sufrimiento tiene un sentido y este sentido es la redención. Pero antes de redención tiene un sentido que es la unión. Y esto lo podemos ver en la carta apostólica de El sentido del sufrimiento de San Juan Pablo II. Él ahí lo explica. El sentido del sufrimiento es la unión, la redención y nos lo enseña Jesús. Y con estos misterios dolorosos nosotros podemos seguir contemplando ¿cuál es el sentido del sufrimiento? Actualmente, querido y amado de Dios, está enfermo. Actualmente usted está padeciendo depresión.
ese sentido, ese sufrimiento, perdón, dele el sentido correcto. No se quede pensando en me duele. Vaya y ofrézcalo a Dios para que Él mismo le pueda ayudar, le ayude a usted y usted pueda unir su sufrimiento. Y créame que cuando se hace eso, el sufrimiento es más llevadero. Porque se lo ofreces a nuestro Señor. Lo ofreces por alguien. Es como los papás, los buenos padres se santifican en el sufrimiento con los hijos. Porque si el hijo está enfermo, el padre, la madre hacen todo lo posible por conseguir el medicamento, por conseguir a dónde lo puedan llevar a que lo sanen. Yo me acuerdo y les voy a contar algo muy, muy mío. De niña, por andar pues de traviesa, mis papás, habíamos llegado del río, en ese entonces se usaba ir a lavar al río, y llegamos, mis papás se acostaron, mi hermana y yo nos pusimos a jugar, y era una tarde linda, tranquila, ya habíamos hecho todas las cosas, y de repente grito. Pues fui y abrí una cubeta de pintura o de ácido, no sé, que me quemé la cara. Grito y de verdad, o sea, esa escena no la olvido. Porque mi papá me carga en sus brazos y yo me sentía protegida. O sea, a mí me dolió bastante, me ardía la cara, yo no sabía qué iba a pasar. Yo nada más me acuerdo de que yo estaba en sus brazos, de que yo estaba en la Cruz Roja y de que yo estaba después, ya después mis recuerdos son, perdón, de que yo estaba viendo la televisión y no me dejaban verla porque se me habían dañado los ojos y no podía ver televisión ni forzar nada. Entonces, al día de hoy sigo recordando esa escena de mi papá. Él se paró y no sé qué tuvieron que hacer para que su hija pues no le pasara más nada, ¿verdad? Yo no recuerdo cómo nos fuimos a la Cruz Roja, pero me acuerdo que yo ya estaba, me estaban haciendo la curación. Pero ese cargarme en sus brazos y llevarme, así lo hace nuestro Padre Celestial. Ante tu dolor, el dolor que sea, nuestro Padre Celestial es el que te carga en sus brazos y el que te lleva y te sana Él mismo. Y digamos, a lo mejor no viene una sanación física, no llega una sanación física. A algunos sí les puede llegar, ¿verdad? Ya es dependiendo del plan, del sentido que tenga esa enfermedad o ese sufrimiento en tu vida por el que hayas pasado, de si te curarás o no, ¿verdad? Pero te cures físicamente o no, espiritualmente todos se pueden curar si lo podemos en las manos de nuestro Señor. Eso sí. Y tu carga se hace más llevadera porque la va cargando, te la entregas a nuestro Señor y tú vas caminando a su lado. Recuerde, somos sarmientos como la uva que crece y crece en sus bracitos, somos todos esos. Pero si nos desprendemos del tronco que es nuestro Señor, la iglesia madre, pues corremos muchos riesgos ahí de morir espiritualmente, porque el león anda, el demonio anda como león rugiente, buscando a quien devorar, luego, en cualquier momento. Entonces, queridos y amados de Dios, nuestra cruz hay que saberla entregar a Dios. Y ojo, hay que saber cuál cruz, porque si vamos y ante situaciones irresponsables, caemos en algo o decidimos casarnos con la persona no correcta, es decir, no lo consultamos con Dios y decimos, pues es mi cruz, ni modo, que me pegue. No. Vamos entrando en la voluntad de Dios desde antes de actuar. Y si ya estamos dentro, pues bueno, vamos entregándonos a nuestro Señor para que Él nos vaya abriendo ese entendimiento. ¿Ok? Con esto no quise decir que hay que
No estoy promoviendo nada de divorcio ni nada de eso, ¿verdad? Lo que sí quiero recalcar es que el dolor hay que darle el sentido correcto a nuestro dolor y no a nada más por vivirlo, por victimizarnos, ¿ok? Sino el sentido correcto. ¿Y quién nos va a dar esa sabiduría para saber el sentido correcto del dolor, del sufrimiento? Pues Dios, acercándonos a Él, entregándole como Jesús, orando antes de cualquier cosa. Ante el sufrimiento, orando. ¿Ok? El sufrimiento, pues, es consecuencia del pecado. Con esto, ojo, no estoy diciendo que quien esté en un sufrimiento es porque ha pecado por su pecado. No. Vamos identificando bien esto. Jesús asumió todos los sufrimientos de la humanidad y ya nos redimió, ya pagó el precio con su sangre preciosa. Por eso, si nosotros actualmente vemos sufrimientos por todas partes, esos sufrimientos que nos tocan en esta vida terrenal, porque es un paso para la vida eterna, hay que saberlos, engancharlos al dolor de nuestro Señor Jesús, a esa redención, para que Él nos dé esa gracia de saber vivir en medio de esa situación en la que nos ha tocado nacer o nos está tocando vivir. Pero siempre pidiéndole sabiduría para saber actuar con responsabilidad y autoridad de hijos de Dios, con la autoridad que nos da en el bautismo de reyes, sacerdotes y profetas, para cambiar la situación. Es decir, si un dolor ya me marcó, un sufrimiento, yo puedo salir de eso porque fuimos creados para un estado de bienestar. No podemos permitir estar viviendo en un estado de cortisol. El cortisol, una hormona que nos genera mucho estrés, sino que tenemos que actuar y entonces poner en manos de nuestro Señor y Él nos va a ir dirigiendo, nos va a ir hasta poniendo a las personas correctas para ir, si se necesita de un psicólogo, si se necesita de un psiquiatra, si se necesita de otro tipo de médicos, si se necesita ir constantemente en específico a liberación. Liberación, por ahí hay sacerdotes especializados en este tipo de liberaciones, pero ojo, no nos quedemos nada más con esas famosas liberaciones demoníacas, no. Necesitamos ser liberados de nuestras ataduras, de nuestros pensamientos, liberados de nuestra propia mente, porque nosotros somos mismos a veces, nosotros mismos somos los que nos esclavizamos a este mundo y le dejamos toda la puerta abierta de nuestra casa al maligno. Y él llega y se instaura, pues sí. Y entonces nos va cegando con las ideas del mundo, con las ideologías, con las modas. Y no hablo modas nada más del vestir, sino modas que de pronto van pasando a través de la historia humana y que ahora la tendencia es pensar aquí, en aquello y que el gran yo y yo soy el humano y Dios no existe, etc. Entonces, pidamos esa liberación de ataduras que no nos permiten seguir en la sabiduría de nuestro Señor. ¿A quién? A Dios. En oración, como Jesús nos lo enseña en el primer misterio de dolorosos. ¿Ok? Y pues bueno, nos vamos con el quinto misterio. El quinto misterio que es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. En Lucas 23, versículo 46. Y le voy a dar lectura en la Biblia, que dice Lucas 23, versículo 46. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu.
y dicho esto, expiró. Palabra de Dios. Pues queridos y amados de Dios, ya dimos un recorrido junto con Jesús, contemplando estos misterios dolorosos y asimilándolos con nuestro sufrimiento en la actualidad. Y llegamos a este último misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Cuando Él expira. Y después de que Él expiró, vean, dice, después de la muerte de Jesús, al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era justo. Y toda la muchedumbre que había acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. Palabra de Dios. ¿Sí? Jesús llega hasta la crucifixión, hasta su muerte. Y lo último con lo que termina es como lo que inició su pasión, con una oración al Padre. En tus manos me encomiendo. Y expiró. ¿Ok? Queridos y amados de Dios, este asunto de la eutanasia no es de cristianos apoyar ese asunto. No nos toca a nosotros decidir cuándo morir. Y es duro decirlo, porque hay enfermos con mucho dolor en cama que los vemos o ellos mismos pudieran pensar, ya, por favor, ya, que acabe esto. Y es doloroso. Y yo lo viví con mi abuelita, la mamá de mi mamá. Ella tardó como 5 años y ya en cama, y ya con Alzheimer, y ya ya sin poderse levantar, ya estaba quedando tan flaquita, que primero me daba tristeza. Pero ¿saben qué me enseñó eso? Que mi abuelita llegó, su agonía de todos esos años en cama ya, me llegó a conocer ese amor de abuela, porque no pudimos tenerla de pequeña, siempre esa familiaridad, o sea, esa convivencia, sí, pero era muy lejana. Pero en sus momentos, en sus últimos años, yo la tuve. La estuvo en mi casa y ella ya ni escuchaba y ya, o sea, le hacían todo. Mi mamá, los cuidadores también, fíjense, los cuidadores de las personas enfermas, hay que orar por ellos. Hay que ofrecer estos misterios de dolor, porque también los cuidadores, los que cuidan, si tú estás cuidando a tu mamá, a tu abuelita, o tú eres una persona que trabaja para eso, cuidémoslo con mucho amor, porque nos enseñan. ¿Saben qué? Yo veía a mi abuelita ya me recuerdo en el último año, ella alababa a Dios. Y eso a mí me daba un gran descanso, porque yo primero decía, Dios, ¿por qué tienes a mi abuelita así? Y me dolía. Y entonces en ese dolor yo lo ofrecía, y en ese dolor yo pude encontrarme con ese de amor abuela materna. Y entonces ocurren muchas cosas. A lo mejor no nada más me pasó a mí, también a mi hermana, a mi hermano, a mi mamá. Entonces no tenemos por qué adelantarnos a los planes de Dios, a decir cuándo va a morir una persona y cuándo no. ¿Ok? La medicina, estamos criados para el bienestar, y si la medicina nos puede mantener en ese hilo de vida, que así sea, que la oración nos vaya fortaleciendo. Mejor ora por esa persona, ¿ok? Acompáñala, aunque no te escuche. Ayúdale en sus cosas, en esas cosas que a veces pues se tiene que limpiar sangre, se tiene que curar heridas con amor. Desde el amor lo vamos a poder hacer solo si vamos y acudimos en oración, ¿ok? Porque es ahí, en esos encuentros, que uno no se imagina lo que va a aprender, lo que va a recibir de Dios, las gracias que va a recibir de Dios. Y créanme que a lo mejor eso también, y así es su mismo
su mismo camino de esa persona de santificación. Entonces, no sabemos qué está pasando en la mente y qué cosas están pasando con el enfermo. ¿Ok? Entonces, si tú estás enfermo, no pidas eso de la eutanasia. Si tú estás cuidando a alguien enfermo y ya no aguantas, no pidas eso de la eutanasia. ¿Ok? Dejemos que el plan divino sea el que nos libere, sea en esta vida físicamente o en nuestra misma alma gane pues todas esas gracias en ese estado aún en la enfermedad, ¿ok? Porque es una oportunidad para santificarse. Entonces, querido y amado de Dios, en la situación que tú estés de sufrimiento, llámese un trauma, llámese una violación, llámese una enfermedad, llámese una enfermedad terminal, llámese pues hijos difíciles con los que estás batallando, llámese que estás viviendo con personas con las que tú ni quisieras estar viviendo porque te causan un sufrimiento. Vamos ofreciendo eso a Dios para que sepamos cómo engancharlo a su redención y que nuestra carga sea ligera y que también sepamos identificar en sabiduría cuándo podemos cambiar eso y bajo qué o qué proceso tenemos que seguir para hacerlo, ¿ok? Estamos en el camino al Calvario, como Jesús se encontró. Hay que prendernos de él, porque si no, no vamos a poder. Si no, no vamos a poder caminar y soportar todo eso. Estamos camino al Calvario, pero nos espera una verdadera gloria eterna. Así que, querido y amado de Dios, esto fue su programa ¿Dónde estás?, con la contemplación de los misterios dolorosos, y yo le dejo aquí reflexionando. Unamos nuestro dolor a la redención de nuestro Señor Jesús, a su dolor que Él tuvo cuando se humanizó, cuando se hizo hombre, al igual que nosotros, sintió esos dolores que lo dejaron marcado, pero lo supo dejar en la voluntad del Padre. Yo soy Grisel Aralia y les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Chao. Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Esto fue ¿Dónde estás?, con Grisel Aralia. Continúa escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.